Bueno, pues aquí estoy con mi particular Project Everest, financiarme mis propias Everest. Y hoy, como decía Ángel Alfonso Rojas, te saludo desde aquí, voy a empezar al revés. Vamos a empezar escuchando un corte de audio. Vais a escuchar, atentos a la pureza tímbrica, atentos al nivel de precisión, atentos a la finura que tiene la cápsula, la transparencia, la dinámica, la rapidez. Atentos a todos estos detalles que vais a poder escuchar en el corte de audio ahora. Os recomiendo unos auriculares. Y bien, ¿qué os ha parecido? Es la Denon DLS1. Por situarnos un poco, por ponernos en antecedentes. Todos conocíamos esta, la versión normal, la 103, la archiconocida, la famosa, la económica, la primera HANA que hubo. Vale, esta fue la que tiró todos los esquemas, esta fue la cápsula que vino a adquirir ese calificativo de mata gigantes, la Denon 103. Es una cápsula que con todo era muy simplota. Con salida baja, eso sí, que siempre ha sido un punto a favor de la reducción de la distorsión, pero bastante más exigente con el preamplificador de fono. Luego, por otra parte, estaba la 304. Algunos habéis conocido la 301, luego vino la versión 304, también de salida baja. Una cápsula bastante más fina que la 103, otro auténtico prodigio, otro auténtico matagigantes. Esta va un paso más allá de la 103. Y precisamente, siendo conocedor como era de las Denon, cuando apareció esta no pude dejar pasar la oportunidad de probarla, que es la que habéis escuchado. La excelente, la fuera de parámetros Denon DLS1. Esta supera con creces a las otras dos, aunque hay quien dice que es menos equilibrada, ya hablaremos sobre ello. Aunque también es verdad que gran parte de la literatura técnica que maneja Denon se aparta un poco de la que nos había ofrecido previamente para esos modelos, en otros aspectos en cambio se mantiene invariable. Aquí Denon quiso emplear una mezcla de oro y de cobre de pureza 6N, 69 Cooper, para la bobina, aunque es verdad que tampoco da datos muy precisos. No he sido capaz de encontrar información contrastada y fiable acerca de si se trata de un núcleo de bobina de oro o bien si se trata de algún tipo de chapado, se trata de algún tipo de aleación. La verdad, sinceramente no he podido encontrar esa información, pero Denon dice que emplea oro y cobre de pureza 6N para la bobina. Por otra parte, también Denon quiso mantener la impedancia contenida, quiso tanto a nivel de la suspensión como a nivel interno la impedancia eléctrica la quiso mantener muy baja. Así, por ejemplo, para el tratamiento de la suspensión se empleó una punta muy fina. Es verdad que el cantilever es un cantilever de boron, pero sí es verdad que quiso emplear una punta muy fina que es de tan solo 0,07 milímetros. Para que os hagáis una idea, una Lyra Atlas emplea una punta ligeramente superior de 0,08 milímetros. Con ello, decía Denon, se mejoraba por una parte tanto la impedancia mecánica, se reducía la masa efectiva, en este caso de la suspensión y en concreto en la parte final, en la aguja, en la punta, stylus, y por otra parte se decía que se mejoraba con mucho la capacidad de trazado, la traqueabilidad, y sobre esto os voy a hablar posteriormente porque vaya si es cierto. Por otra parte, también puso mucho énfasis Denon en eliminar vibraciones. Para eso ha empleado un chasis de material cerámico y por otra parte un cuerpo de aluminio rígido. Las especificaciones técnicas son llamativas. En primer lugar, por el muy bajo nivel de salida, tan solo 0,15 milivoltios, lo que en efecto la convierte en una cápsula muy exigente, pero como suele ser regla habitual, cuando las cápsulas son de salida baja, generalmente la distorsión también es muy baja y la calidad es en consonancia muy elevada, aunque es cierto que esto, por otra parte, es muy exigente con el preamplificador de fono que se emplea.
La cápsula es bastante ligera, hablamos de un peso de 7 gramos, es bastante liviana. Y por otra parte, en consonancia con lo anterior, la complianza que ofrece el fabricante es de 14. En este caso, tened en cuenta que los japoneses generalmente dan este valor tomando la medición, empleando un tono de 100 hercios, a diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, como puede ser, por ejemplo, con los fabricantes europeos, que la dan, en cambio, con un tono de 10 hercios, lo cual hace que el valor sea diferente. Esto es un aspecto muy a tener en cuenta. De otro lado, la impedancia es de 40 ohmios, no es tan baja como la que ofrecen otros fabricantes. Es bastante frecuente, cada vez más, en la alta gama ofrecer unos niveles de impedancia que parecen casi ridículos. Así, por ejemplo, tenemos la Airtight PC1 Supreme, que tengo, algún día os hablaré de ella, en la que el fabricante ofrece una impedancia interna de 1 ohmio. También en este caso la última Proteus del fabricante Transfiguration ofrece, creo que es de 0,9. Es decir, parece que es un valor que está preocupando mucho reducirlo a los fabricantes. En este caso también Denon decía que era bastante bajo, pero lo cierto es que un valor de 40 ohmios se aleja mucho de los que anteriormente he mencionado. Como todas las Denon, montarlas equivale a tener un grano en el... No se pueden decir tacos por aquí, por el YouTube, ¿verdad? Ni palabras feas, ¿no? Vale, un grano en el trasero. Eso de que carezca de un cuerpo con una rosca interna, eso de que el cabezal no esté roscado a nivel interno, lo hace muy difícil. Pero aquí hay un truquillo que os voy a enseñar, ¿vale? Mi colega Michael Fremer, bueno, en realidad, colega, no sé si somos. Sí, me lleva mucha delantera. No sé. Tengo más cerca a John Darko y a Steve Gutenberg. Sí. Te diría que emplees unos alicates, te diría que empleases unas tenazas, algunas pinzas incluso. Y yo te voy a recomendar algo tremendamente sofisticado. El mismo material que emplean en la NASA para sujetar algunas piezas del transbordador espacial. Un trocito de Blue Tack. Esto que veis aquí, que yo no sé si el nivel de detalle de la cámara lo captará, sirve para todo. Incluso para sujetar las pequeñas tuerquecitas y así poder hacer un símil de pequeño falo. ¿Se puede decir esto por YouTube? Bueno, un pequeño bastoncillo en el que se sujeta aquí la cápsula, perdón, se sujeta aquí la arandelita y se puede sujetar así, alejando los dedazos de la suspensión, de la punta, que así me cargué la Koetsu, por cierto. Con esto se sujeta aquí la parte inferior de la tuerca y eso sí, ya tienes la otra mano libre para poder roscar. Es un truquillo, es un truquillo. Sí, sí. Por esto me pagáis, precisamente. Ah, no, perdón, que no me pagáis. Así las Everest van a tardar en llegar. Aparte de ese pequeño obstáculo, que como decíamos era un grano en el trasero, la cápsula es una auténtica maravilla, es una auténtica delicia. No tiene a nivel visual, lo que pasa es que las cápsulas realmente esto tiene menos importancia que por ejemplo en un preamplificador, en unas cajas o en una etapa de potencia, no tiene esa presencia que pueda tener por ejemplo las Koetsu, o quien dice las Koetsu dice por ejemplo la Airtight, que antes os mencioné, o una Clear Audio Goldfinger, por ejemplo, que parecen más bien joyería, cosmética. No, esto es una cápsula sencillota. Pero, a partir de ahí, os tengo que decir una cosa, y esto va muy relacionado con las cifras de tracking, con el valor de complianza, el peso. Es la única de las cápsulas que he probado, la única, uniquísima, de One and the Only, que es capaz de pasar todos y cada uno de los test de este disco. Y todos los que los tenéis, sabéis que aquí hay una pista que es extremadamente compleja de pasar. Es muy difícil de pasar la última de las pistas del ajuste del anti-skating y también es bastante difícil de pasar la última de las pistas del tracking ability. Sabéis que prácticamente con pasar la primera, la segunda y la tercera ya el conjunto va bastante fino. Y muchas veces ya da igual el peso que le añadas, es totalmente irrelevante, no consigues pasar las últimas pistas. Es, digamos, misión imposible. Pues repito, la combinación Denon DLS1 con brazo SME5 es la única de cuantas he probado que ha conseguido pasar todas y cada una de las pistas del disco de Hi-Fi News. La Denon es una cápsula absolutamente sobresaliente en materia de traqueabilidad, de trazado. Es una cápsula absolutamente impresionante a nivel de precisión y de detalle, entre otros aspectos, quizás precisamente por esto, así como también en el nivel de ruido. Ocurre como contrapartida que al tener una salida tan extremadamente baja,
Es preciso, por otra parte, contar con un previo de fono que tenga suficiente ganancia, y a su vez también es posible que haya que tirar mucho del resto de la electrónica, subir mucho el volumen, y es verdad que esto podría, en un momento dado, si el equipo no está a la altura, enmascarar ese bajo nivel de ruido que tiene esa cápsula por esa extremadamente buena trazabilidad. No sé si es la palabra o expresión correcta, pero la voy a adoptar aquí en este momento. También ha estado muy cerca en este sentido una cápsula que es realmente muy buena trazando, cuál es la Benz Micro LP. Y sin embargo, la Benz Micro LP, con el mismo brazo, con el SME, no es capaz de pasar las últimas pistas de este disco. Y eso que el conjunto, el punto de resonancia del conjunto se encuentra dentro de los límites que, por otra parte, marca este disco. En el caso concreto de la Denon DLS1 con el brazo SME5, hacen un matrimonio perfecto. El punto de resonancia, la frecuencia de resonancia, si no recuerdo mal, se situaba en torno a los 8 Hz, por tanto se encuentra fuera del margen audible. Eso significa que se trata de un conjunto de una masa efectiva óptima, es idónea, y por lo demás eso luego tiene su traducción aquí en este punto. Aunque, por otra parte, para que no se alarme nadie, para los puristas, lo cierto es que hoy en día la mayor parte de los brazos, la mayor parte de las cápsulas no suelen presentar problemas en lo que anteriormente he mencionado, en lo que se refiere al punto, a la frecuencia de resonancia. Generalmente son de masa efectiva que son bastante compatibles, cápsula con brazo, y el conjunto total, la masa efectiva del conjunto total no suele dar problemas hoy en día, no ocurría así anteriormente. ¿Y cómo suena? Pues ya lo habéis escuchado. Ya lo habéis escuchado, y habéis escuchado además una grabación directa. No ha sido sonido ambiental, ha sido directamente la pista de audio del disco que habéis podido ver en las fotos o en el vídeo. Ha sido este mismo, que es un guitarrista sevillano del que os hablo muchísimas veces. Yo soy sevillano y este señor, pues lo llevaba una discográfica muy pequeña, se lo publicó Pasarela, y bueno, pues el disco suena bastante bien, aunque en algunos aspectos, pasajes, es bastante fastidioso, como por ejemplo en lo que se refiere al control del grave. A veces está un poco desmandado y eso pone a prueba el conjunto, no solamente analógico, sino también el resto del equipo. Pero precisamente en la Denon esto no se percibe tanto como en otros casos, por la sencilla razón de que la Denon tiene un grave muy controlado. Es una cápsula que no colorea, y aquí vais a poder ver las gráficas. Sabéis que las gráficas dicen mucho. A mí me gusta mucho contar con gráficas, y tanto la Denon DLS1 como las hermanas pequeñas ofrecen una curva de respuesta en frecuencia que viene del control de fábrica, del control de calidad que hacen en fábrica, y ahí se puede ver cuál es su respuesta en frecuencia. Vamos a ver las curvas de respuesta en frecuencia y vamos incluso a compararlas con la de la semana pasada, con la Benz Micro LP, para poder sacar nuestras conclusiones sobre cómo suena, porque yo soy firme defensor de esa asociación directa que hay entre la representación de lo que se ve en el laboratorio y de lo que por otra parte entra por aquí. Bueno, comenzamos con la Denon, la DLS1. Podéis ver que realmente, limitándolo a 20.000 Hz, que la gráfica puede resultar un poco engañosa por esta otra zona que se ve aquí, sombreada, que realmente es por encima de 20.000. Solo esta zona, que es la que vamos a tener en cuenta, es plana, razonablemente plana, muy plana. Quizás con la excepción de la zona más alta, la zona de arriba. Yo diría que es sobre los 16.000 Hz, ahí, en este puntito donde hay un realce, pero el resto es bastante plano. Por contraposición, la DL103, la 103, en este caso la versión R. Vemos esta zona como hay un pequeño valle. Tampoco es que sea muy pronunciado, pero plana no es. Al menos si lo comparamos con la anterior. Y ahí vemos una caída importante en la zona alta. Ahí vemos cómo cae, y también hay una pequeña depresión en la zona de presencia. La curva, por tanto, no es una curva plana, en el caso de la 103. Tampoco lo es en el caso de la Benz Micro LPS. Aquí vemos como efectivamente vuelve a haber una zona con una marcada depresión, un valle en toda esta zona. Parece que también está algo más realzada la zona del grave, lo que la hace más rellenita, nota característica de la Benz LP, como las Coetsus. Aquí, en cambio, vemos esa pequeña zona de depresión que ya dije anteriormente, que se sitúa en esta zona, bastante pronunciada, entre los 1.000 y los 5.000 Hz. ¿Cómo se traduce esa?
¿Y cómo se traduce esa curva de respuesta en frecuencia que habéis visto ahí tan tremendamente plana, con ese pequeñín realce que hay en la zona alta del espectro? Pues se traduce con mucho detalle, precisamente por esa zona un tanto más realzada, pero al mismo tiempo el hecho de que la cápsula mantenga una respuesta en frecuencia plana en el resto del espectro, desde los 20 Hz hasta prácticamente los 16.000, hace que la cápsula suene más delgadita. Eso es una cosa que generalmente se asocia a la respuesta en frecuencia plana, por contraposición con lo que hemos podido observar, por ejemplo, en el caso de la Denon 103 o, por ejemplo, de la Benz Micro LP. Eso significa que cuando uno está sentado, está digamos, en posición audiófila, con el mando de distancia, los ojos cerrados, concentrado en la música, suena todo como más reducido, como menos escala, que no quiere decir que la escena sonora sea peor, sino que todo parece volverse más finito, por contraposición a una Benz Micro LP o por contraposición a una Koetsu Onyx, que son las referencias mías en cuanto a sonido gordito, en cuanto a sonido un tanto más enfatizado. En cambio, precisamente esa respuesta más plana abajo implica que el grave no se desmanda, no por ello deja de ser un grave bien agarrado, no por ello deja de ser un grave que tiene su cierto impacto, pero quizás sea menos vistoso, vamos a decir menos espectacular. Es un grave más contenido, sigue bajando, sigue pegando igualmente, es más limpito, parece que hay más control, pero quizás en un momento dado, y aquí es donde esto ya es muy subjetivo, a aquel que esté acostumbrado o que le guste un grave más ampuloso, un grave que sea más generoso, un grave que sea más con chicha, más sabrosón, pues probablemente a lo mejor en la Denon del S1 podría echar algo en falta, ¿vale? Pero yo creo que esto es más una apreciación subjetiva y no es en ningún caso un demérito, al contrario, es una respuesta en frecuencia plana, que luego se mantiene en el resto de las frecuencias y eso hace que, por ejemplo, también las voces puedan ser más pequeñitas, ¿vale? Desaparece a veces ese efecto de la voz de Dios, pero por otra parte podéis ver que es más fina. Aquí no habéis escuchado voces en el tema que os he puesto, pero ya os cuento yo que generalmente cuando hay voces, la voz puede sonar un poco más pequeñita, pero es como una voz más rica en matices, con más textura, con más inflexiones, y lo mismo podéis ver en cualquiera de los instrumentos que habéis podido escuchar. Fijaos en la cuerda de la guitarra, si queréis darle atrás al vídeo y poder volver a poner el tema. Fijaos como la cuerda de la guitarra es muy finita, delgadita, pero al mismo tiempo es muy limpia. Vais a poder escuchar más matices que a lo mejor con otra cápsula como la Benz Micro LP. Tenéis el vídeo de la semana pasada de la Benz Micro LP. Fijaos, por ejemplo, en la riqueza, tanto a nivel tímbrico como de detalle y de precisión que habéis podido observar en el extremo alto, en los metales que suenan en la canción. Es el sonido característico de la Denon del S1 que la sitúa muy cerca de las cápsulas, comillas, bisturí. Por ejemplo, la cápsula bisturí que me viene a la memoria, la primera, es la Vandenhul Colibrí, que es una cápsula que quintuplica el precio de la Denon del S1. O, por ejemplo, de una Goldfinger de Clear Audio. O, por ejemplo, también de las Lyra Atlas. Aunque las Lyra son quizás un poco más equilibradas y no caen tanto en el extremo tan analítico, tan bisturí como el de esta Denon del S1. Es cierto que al final este sonido de la Denon del S1, siendo gratamente satisfactorio, siendo de muy elevada calidad, puede resultar en ocasiones excesivamente analítico y a su vez también puede hacer que aquellas grabaciones que sean muy malas terminen pareciendo, sonando peor. Pero esto no es porque la cápsula sea mala, ni mucho menos. Ocurre que te está transmitiendo lo que hay. Pasa un poco con los altavoces transparentes. Pasa un poco, por ejemplo, que las tengo, que no las estáis viendo, las tengo ahí detrás, mejor, las tengo delante, que no las veis, las JBL. Y sobre todo, tal y como yo la tengo ecualizada, que al final es tan tremendamente transparente, es tan limpio el sonido, que una grabación de las malas pues puede resultar más estridente, puede resultar más molesta, pero sencillamente porque es una ventana abierta a la música. Puede que no sea una cápsula única, aunque para gustos. Por ahí, por internet, se puede leer que para muchos es la definitiva. Para los pocos que la tienen, diría muchos, pero realmente son pocos los afortunados, porque es una cápsula que ya no se produce, no tuvo mucha demanda, no tuvo mucha fabricación. En el caso concreto de mi unidad, tiene alguna historia anecdótica detrás de ella. Recuerdo perfectamente que tuve que importarla, la importé de Estados Unidos en concreto. Pero bueno, como iba diciendo, para algunos es una cápsula definitiva, sobre todo dicen cuando se trata de escuchar pequeñas formaciones musicales o bien algún tipo de contenido musical en el predominio de la voz, que también es verdad que dicen que puede echarse en falta la contundencia, por ejemplo, para una gran orquesta. Pero esto para mí, si te soy sincero, no significa mucho, sencillamente porque es muy difícil, si no imposible, con independencia de la cápsula,
poder reproducir el tamaño de una orquesta en casa. Con lo cual, yo no sé si realmente es la Denon DLS1 la cápsula que en ese caso, de lo que he podido leer, es la causante de que no tengamos la orquesta en casa. Yo creo que son otros muchísimos factores y no tanto la cápsula. Como decía, es una cápsula definitiva. Es cierto que no es una cápsula tan equilibrada como, por ejemplo, una Hanna ML o, por ejemplo, la Lyra Atlas o, por ejemplo, como pueda ser también la AirType PC1 Supreme, que algún día os hablaré de ella. Ya con esto me estoy repitiendo. Pero sin duda es una cápsula excelente, es de lo mejor que tengo. Y además una gran desconocida. Y podría haberse dicho que con más difusión, con más mercadotecnia, con más difusión publicitaria, podría haber sido mucho más conocida de lo que es, como ha sido, por ejemplo, el caso de la Hanna ML. Yo particularmente encuentro la Hanna ML más equilibrada, pero en algunos extremos la Denon DLS1 es superior, bastante superior en detalle y precisión, por ejemplo, a la Hanna ML. Y ojo que la Hanna ML es muchísima cápsula. A estas alturas de la película, creo que con la modesta audiencia que tengo, debéis estar viendo el vídeo aproximadamente, o lo habréis llegado a ver aproximadamente, y como mucho, en el mejor de los casos, sobre 1.500, 2.000 personas. Y sobre todo, como decís que hablo mucho y no me veis los vídeos enteros, ya en concreto al final de este vídeo es posible que hayáis aguantado de esos 2.000, a lo mejor estáis ahí como 20 o 30. Os voy a plantear un reto. Voy a hacer un vídeo seguidamente en el que vais a escuchar 3 clips de audio. 3. Vais a escuchar la Hanna ML, vais a escuchar la Benz Micro LP y vais a escuchar la Denon DLS1. O quien dice eso dice, vais a escuchar la Denon, la Benz y la Hanna. O la Hanna, la Denon y la Benz, porque no vais a saber el orden. Esa va a ser la siguiente prueba que vamos a hacer. Ya que estamos confinados, ya que estamos aquí aburridillos, con el día 105 del confinamiento, vamos a hacer eso. Voy a hacer un vídeo, voy a hacer otro vídeo independiente, así tengo más vídeos y así gano más pasta, así gano otros 50 centimillos de euro, en el que voy a poner, sin deciros, sin que sepáis que está sonando, la misma canción, mismo sistema por supuestísimo, directamente grabada, sin sonido ambiental, sino propiamente el corte de audio de las 3 cápsulas, exactamente con las mismas circunstancias en lo que se refiere a material, a momento, etcétera, para que intentéis averiguar con esta descripción que os he hecho cuál es cada una. A ver si lo conseguís. Espero vuestros comentarios, no en este, que también, sino en el otro vídeo. A ver quién es el Golden Ear. ¿Eres lo suficientemente audiófilo? ¿Sí o no? Michael Fremer, venga, te quiero ver. A ver si eres capaz.